todos los que nos visitan en esta nueva sección llamada Jóvenes TV. El día de hoy tendremos unas invitadas que nos vendrán a hablar sobre el embarazo a temprana edad. Antes de adentrarnos un poco en el tema, yo siento que sería bueno y necesario saber qué significa realmente y definir concretamente el concepto de esto. Un embarazo adolescente o un embarazo precoz, como también se le dice, es el que ocurre entre niñas y adolescentes. A partir de la pubertad, el cuerpo de una niña tiene cambios físicos y permite que se pueda reproducir, mas esto no quiere decir que tenga la capacidad necesaria para ser una madre. Antes de realizar este programa, nos tomamos en la tarea de entrevistar a 50 personas de diferentes edades. Como primera pregunta pusimos, ¿qué es el embarazo adolescente? Colocamos 3 incisos para que los entrevistados tuvieran opciones de contestar. En el inciso A pusimos, es el que ocurre entre los 11 y los 19 años. Inciso B, es el que ocurre después de los 15 años. Inciso C, el entrevistado no conoce la respuesta. Realmente, para ser considerado un embarazo adolescente o también llamado embarazo precoz, tiene que surgir entre los 11 y los 19 años de edad. Nuestra segunda pregunta consistía en lo siguiente. ¿Consideras que el embarazo en los adolescentes es causado principalmente por, inciso A, falta de valores, inciso B, carencia de un proyecto de vida, inciso C, poca información sobre el sexo, inciso D, poca información sobre los métodos anticonceptivos? Hay muchas razones por las cuales se podría producir un embarazo a temprana edad, como podría ser la presión por pertenecer a un grupo, la pobreza, tomar malas decisiones al estar en un estado de ebriedad. De esto hay situaciones que se consideran riesgosas, como la aparición a edad temprana de la primera menstruación, desintegración familiar, relaciones sexuales precoces, libertad sexual, búsqueda de una relación, circunstancias particulares como prostitución, violación, incesto, y adolescentes con problemas mentales. 1, 2, 3. En México, por lo general, los adolescentes inician su vida sexual alrededor de los 15 años. Sin embargo, de acuerdo con el Dr. Juan Hinojosa, presidente del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, más del 50% no conoce el uso de métodos anticonceptivos. De acuerdo con una encuesta realizada por el CELSAM, alrededor del 35% de los adolescentes que comienzan su vida sexual entre los 10 y 15 años no han recibido información sobre el uso de métodos anticonceptivos, planificación familiar o enfermedades de transmisión sexual. La pregunta 4 indica a los entrevistados cuándo conocen de los medios para embarazarse. Así que pusimos, ¿consideras que para embarazarse solo basta con una relación sexual? Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, el entrevistado no conoce la respuesta. Para la pregunta 5 pusimos, ¿por qué ocurren las relaciones sexuales entre adolescentes? Inciso A, por curiosidad. Inciso B, por accidente. Opción C, por presiones grupales. Inciso D, por necesidad de afecto. Inciso E, por decisión propia. Inciso F, que especifiquen. Actualmente, los adolescentes inician su vida sexual a más temprana edad, a diferencia de las generaciones pasadas, porque muestran una baja autoestima y carencia afectiva de entre sus familias. Así lo afirmó la directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia. Ella asegura que esa decisión también está influida por el uso de Internet con situaciones que estimulan la vida sexual. Mencionó que otros factores son la vulnerabilidad económica, el hacinamiento y el ambiente de promiscuidad. Y comentó que se trata de un fenómeno con varias aristas porque los padres no tienen tiempo para sus hijos y no supervisan sus actividades. Esa situación conduce a los jóvenes, a veces aún niños, a sentirse abandonados y poco valorados por sus familias.
y por ello en ocasiones comienzan su vida sexual a muy temprana edad. Para la pregunta 6 pusimos ¿cuándo se produce un embarazo? En el primer inciso tenemos al unirse un óvulo y un espermatozoide en el periodo de fertilidad femenina. En el inciso B tenemos al unirse el óvulo y el espermatozoide durante la menstruación. En el inciso C al unir el óvulo y el espermatozoide después de la menstruación. En el inciso D pusimos otros, especificar. Los espermatozoides son células microscópicas que se producen en los testículos. El esperma se mezcla con otros fluidos para así crear el semen, que sale del pene durante la eyaculación. Millones y millones de espermatozoides salen cada vez que se eyacula, pero solo se necesita uno para que se produzca el embarazo. En resumen, el embarazo se produce cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. En la pregunta 7 se puso, ¿consideras que el embarazo en el adolescente es responsabilidad solo de? Opción A, la adolescente embarazada. Opción B, el padre adolescente. Opción C, ambos. Opción D, las familias. Y otro para especificar. La pregunta 8 dice, ¿cómo evitar efectivamente un embarazo? En el inciso A tenemos usando métodos anticonceptivos naturales como el método del ritmo. En el inciso B, usando otros métodos anticonceptivos como la píldora o aparatos intrauterinos. En el inciso C dice con abstinencia. En el inciso D, con interrupción del coito antes de la eyaculación. En el inciso E, otros. En la pregunta 9 dice, ¿qué consecuencias ocasiona el embarazo en la adolescencia? Como primer inciso tenemos deserción escolar. En el inciso B, dificultades para conseguir empleo. En el inciso C, libertad para tomar decisiones. En el inciso E, aumento de la pobreza. En el inciso D, otros. Por favor, especifiquen. En la última pregunta pusimos a qué porción de la sociedad piensa que afecta más. En el inciso A tenemos como alta, en el inciso B baja y en el inciso C media. En conclusión, el embarazo en adolescentes hoy en día es un problema de salud pública, no solo asociado a los trastornos orgánicos propios de la juventud materna, sino porque están implicados factores socioculturales y económicos que comprometen tanto a la madre como al hijo y el entorno de la vida familiar.